Esta es la información de último momento, señores. Lo que nos llega ahora. Los menonitas Bernard Blatz y Frank Hiebert ya fueron liberados a tempranas horas de este lunes 5 de febrero del año 2018. Exactamente, noticia bastante positiva. Nosotros estamos movilizándonos ya también en este preciso momento para tener un contacto con todos los detalles desde esa zona del país para ver, aparentemente ellos ya se encuentran con los agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta, Violeta. Bueno, esta es la noticia realmente que nos alerta a todos. Sí. Estamos tratando también de comunicarnos ya nomás con Víctor Urdapilleta, vocero desde tiempos inmemoriales ya de la Fuerza de Tarea Conjunta. Vamos a recordar un poco, recapitular en qué momento llega esto, Amalia Nata, porque recordemos que era una promesa también que tenía que cumplir el grupo criminal, dar una salida, dar una respuesta, por lo menos informar algo sobre estos dos secuestrados que son los más jóvenes del grupo. Sí, recordemos que a fin de año se hizo una entrega por parte de los menonitas, que era una de las exigencias del grupo criminal, desde la Navidad aproximadamente, que estamos esperando la liberación de estos dos jóvenes. Franz cumple 168 días y Hiebert cumple 157 días. Sí. Vamos a hablar también un poco de estos últimos panfletos, porque fueron las últimas comunicaciones que hubo de forma directa entre, por supuesto, familias de los secuestrados, así también el grupo criminal, y a través de la familia de los secuestrados con el gobierno directamente. Vamos a recordar que los panfletos se encontraron a 4.2 kilómetros del lugar del plagio de Hiebert, ¿verdad? Y previamente también los colonos menonitas pedían que se dé una respuesta. Primero con el tema Abraham Fer, que se dio pronto, lastimosamente, la peor noticia que esperábamos. Y en la siguiente petición era hablar un poco y ver también ya la libertad de estos dos colonos menonitas. Reiteramos, hablamos de Bernard Blatz y Franz Hiebert. Ya estarían en custodia de la FTC. Estamos tratando de confirmar también esto, pero es de fuentes muy seguras. Nos están dando aviso de esta situación. De igual forma, seguimos hablando de que hay dos personas más secuestradas, Edelio Morínigo y también Félix Urbieta. Vamos a estar actualizando esto minuto a minuto, porque después de lo que pasaba con Abraham Fer, nos quedamos todos con la necesidad de seguir conociendo acerca de los secuestrados. Recordemos que la familia de ambos salió a hablar también después de lo que pasaba con Abraham Fer. Estuvieron en el sepelio de este hombre pidiendo nuevamente por la liberación. Es más, durante ese sábado que se realizaba el sepelio de Abraham Fer, se realizaron entregas de víveres, recuerdan ustedes, en distintas comunidades. Pero fueron más solapadas, sospechábamos que era un pedido del grupo criminal y los menonitas salían a negar esto, decían no, es algo que nosotros venimos cumpliendo desde hace un buen tiempo, no hay ninguna exigencia. Se manejó con mucho hermetismo. ¿Por qué digo hermetismo? Porque fue de sorpresa. Generalmente los medios sabemos de este tipo de situaciones y en esa oportunidad no. Recuerdo que nuestra compañera Judith Colexa realizaba esa cobertura en el norte. Eran tipo las 2:30, 3 de la tarde cuando se daba esto. Reiteramos, señores, esta es la información de último momento. A tempranas horas, Bernard Blatz y Frank Hiebert habrían sido liberados por el grupo criminal. Ya están bajo custodia de la Fuerza de Tarea Conjunta. Estamos tratando de dar con Urdapilleta. Lo cierto es que todavía no está atendiendo, posiblemente están en este operativo. Recordemos que cuando estas personas son liberadas, el primer contacto es la familia, posteriormente se le hace una prueba médica a los secuestrados para ver en qué situación se encuentran y ya después recién se da este reencuentro a pleno, tanto con la comunidad como con la familia. Entendemos que se encuentran en buenas condiciones, por eso también la información se mantuvo como con mucho hermetismo, pero nos da una luz de esperanza en este lunes 5 de febrero. ¿Por qué reitero la fecha? Porque pasaron demasiados días que estos jóvenes estuvieron alejados de sus familias, no sabemos en qué circunstancias, entonces es por eso importante reiterarlo. Todos los días aquí por C9N se siguió
minuto a minuto estos secuestros y lo vamos a seguir haciendo con Edelio Morínigo y don Félix Urbieta, que si esta información se confirma en un 100%, quedan 2 secuestrados. Estamos hablando de don Félix, que cumple ¿cuánto? 481 días hasta el día de hoy, y también de Edelio Morínigo, que tiene 1.312 días. Bueno, estamos ya en contacto con Nelson Espínola. Tenemos la información de que la liberación fue en la estancia Luisa en Concepción, cerca del límite con Ubillaú y Azoteí. ¿Cómo estás, Nelson? Buen día. Buen día, Raquel. Buen día, compañeros. Perdón. Buen día a toda la teleaudiencia. Y esa es la información que se maneja en estos momentos sobre la liberación de estos 2 colonos menonitas, Franz Sieber y Bernard Blas, en la zona de la estancia Doña Luisa, muy cerca donde fue asesinado Robert Nato y su esposa Erika hace cuestión de 2 años atrás. Se concretó en la madrugada de hoy, esa es la información que estamos manejando, y ellos se están dirigiendo hacia su domicilio. En contados minutos nosotros llegamos a la casa de Bernard Blas en la zona de la colonia Río Verde. Estamos en camino. Dentro de algunos minutos ya vamos a llegar a su domicilio a la espera de la llegada. Su papá ya salió de Colonia Río Verde, llegó a la estancia, ya se encontró con su hijo y se está dirigiendo hacia su casa, hacia su domicilio. Por el momento están bien de salud. Nelson, compañeros. ¿Y esto fue corroborado mediante análisis, digamos que por lo menos básicos, o ellos son entregados directamente a la familia y ya en casa se le va a hacer una inspección? Y son detalles más o menos lo que estamos manejando. Más informaciones aún no la tenemos porque es una noticia fresca, digamos, recién se confirmó el hecho aquí en la zona. Nosotros hace cuestión de 5 minutos que nos enteramos de la situación y nos estamos dirigiendo hacia la zona, y una vez que hablemos con los familiares, ellos nos van a brindar más detalles de cómo sucedió y de cómo están esta persona, pero a la vista manifiesta un familiar que se encuentra bastante bien de salud. Nelson, esto es muy alejado, el lugar de liberación es muy alejado de la vivienda de ellos. Es un poco retirado, más o menos 70 kilómetros desde el lugar donde la colonia Río Verde queda la agroganadera Doña Luisa. Yo sé que es muy temprano para hacerte esta pregunta, pero ¿se maneja si ellos trajeron alguna indicación nuevamente del grupo criminal, teniendo en cuenta que quedan Edelio y don Félix? No, por el momento nada todavía, no manejamos ninguna información de que sí están trayendo algunas informaciones sobre Edelio, sobre el ganadero Félix Urbieta, nada de otras informaciones, solamente sobre la liberación y que se están dirigiendo hacia su respectivo domicilio a esta hora de la mañana. La liberación se produjo en la mañana, o sea, en la madrugada de hoy. Fueron convocados inmediatamente sus familiares y hasta el momento no están llegando a una de sus casas. Bueno, hay que tener en cuenta que esto se da casi un mes después de que hayan confirmado dónde se encontraba el cuerpo de Abraham Fer, y también este tiempo que pasó después de que se cumplan con las exigencias. Nelson, contanos cómo es el movimiento ahora, sobre todo de la Fuerza de Tarea Conjunta, el camino que están siguiendo ustedes para llegar hasta el domicilio. Y por el momento son pocas las personas todavía los que se están enterando de esta información. Hace cuestión de 5 minutos que se confirmó, y bueno, son pocas las personas que están al tanto de esta liberación, compañeros. Y por el momento nada todavía, nada de movimientos, y estamos llegando hacia el lugar que donde reside la familia Blas, en la colonia Río Verde. Nelson, y entonces, ¿cómo ustedes se enteran de esto que pasa? ¿A qué hora específicamente se habría dado la liberación y a qué hora ustedes tienen conocimiento? Digo, ustedes como medios de prensa, ¿verdad? ¿Y cómo se da esta comunicación? ¿De fuentes oficiales o el famoso de Callao ustedes se enteran esto? El famoso Radio Soho. A través de algunas personas allegadas que están en la zona nos había
informado, en este caso en la mañana de hoy, sobre lo ocurrido, y ya prácticamente los medios de prensa ya se está haciendo eco de esta información. Ya llegó también en el lugar los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta, el Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, ya están en el lugar, en este caso la estancia doña Luisa, para retirar a acompañar en este caso a estas personas para que se puedan trasladar hacia su domicilio. Y bueno, prácticamente a un mes después del hallazgo de los restos óseos de Abraham Fer, y bueno, tras el pago de $500,000 por el rescate de Franz Hieber y de $750,000 el pago por el rescate de Bernard Blatt y la repartija de víveres en 3 puntos, en este caso en nuestro país. Y bueno, un mes después se dio esta liberación aquí en la zona norte. Nelson, y vamos a recordar también a Amalia Nata que cómo uno empezaba a soñar y a esperanzarse con esta posibilidad. Cuando el grupo criminal dejaba estos 8 panfletos en la estancia San Eduardo, en uno de ellos se indicaba, por supuesto, el lugar exacto donde estaba enterrado el cuerpo de Abraham Fer, y en una de las notas al reverso decía textualmente: prometimos dar una salida al caso de Abraham Fer y estamos cumpliendo. Próximamente liberaremos a Bernard Blatt y Franz Hieber. Esto se daba a conocer en la quincena de enero. 15-16 de enero aproximadamente, y recordemos que también se había dado una prueba de vida de los 2 menonitas, donde ambos aparecían sentados en un video. Obviamente los familiares también resaltaban que se los veía muy demacrados, pero de igual forma era una prueba de vida, y esta promesa que hoy se cumple aparentemente. Retomamos el contacto con nuestro compañero Nelson Espínola. Nelson, seguimos contigo. Sí, bueno, estamos en camino hacia la zona de la colonia Río Verde, hasta la zona 12, donde está el domicilio de la familia Blatt. En este caso, ya están en camino dirigiéndose hacia esta zona. Tras el encuentro con el padre, están acompañando a la gente de la Fuerza de Tarea Conjunta. Más detalles sobre la liberación, la hora exactamente, cómo fue que se comunicaron con el padre, aún no tenemos. Ya en contados minutos ya nos vamos en la casa, llegamos a la casa para hablar con la familia, quien nos va a contar los pormenores de cómo sucedió esta liberación de estas 2 personas, Amalia. Perfecto. ¿Les parece si hacemos un repaso de estos 2 casos de secuestro? Vamos a arrancar con Franz Hieber. 21 de agosto del 2017, 17 digo bien, arranca este secuestro. Una información relacionada a que el grupo golpeaba a la ciudadanía, por supuesto, en la estancia San Eduardo. En la misma que hallaron los restos del colono Abraham Fer en Tacuatí, San Pedro. Unos hombres armados atacaron la estancia y quemaron el tractor que estaba en el lugar. Horas después se confirmó que el asalto también sirvió para secuestrar al colono menonita Franz Hieber, de 32 años. Recordamos que este tema de quemar las maquinarias se convirtió prácticamente en un sello de este grupo criminal. Después tenemos también el caso de Bernard Blatt, Amalia. Sí, el colono fue interceptado por 5 a 6 hombres fuertemente armados, quienes lo bajaron de una camioneta en la que él se desplazaba y luego lo llevaron. Su padre, Peter Blatt, iba en una cosechadora unos 100 metros atrás, y cuando intentó ayudar a su hijo, los delincuentes abrieron fuego contra él y tuvo que retroceder. La máquina recibió 11 impactos de bala en ese entonces. Si bien en esa ocasión la reacción de la Fuerza de Tarea Conjunta fue más rápida que en otros anteriores, el despliegue de hombres y helicópteros se realizó intensamente sin resultados positivos. Lo cierto es que estaban muy preocupados realmente. En varias oportunidades, cuando se le intentó entrevistar a don Peter, él dijo que prefería llamarse a silencio. Esta que es de alguna u otra forma también una característica de los colonos menonitas, ¿verdad? El hermetismo con el cual se manejan. El 1 de octubre del año de 2017 se hacía también un recuento. ¿Por qué? Porque él fue secuestrado el 1 de septiembre. Del 2017. Sí. Apenas 2 semanas de diferencia entre Franz Hieber y también Bernard Blatt. A ver, y bueno, seguimos recapitulando un poco y haciendo un poquito de cronología. Sí, el joven iba con su padre, Peter Blatt. El pasado 18 de diciembre, reitero,
los familiares de Blatz y Hiver, con la ayuda de otros colones, entregaron víveres a los pobladores de la Chacarita por un valor de $25.000. Recordemos que se generó también cierto conflicto entre los pobladores de la Chacarita, porque ellos no querían aceptar, sin embargo había otro grupo que quería aceptar, y bueno, finalmente terminaron recibiendo las donaciones por parte de los colonos. Una multitudinaria presencia de ciudadanos de la Chacarita se agolparon en la zona de Pelo Pincho y estuvieron recibiendo todos los víveres durante toda la mañana prácticamente. Inclusive tuvieron que intervenir los antimotines para tratar de poner orden para que de esa manera se pueda hacer también la entrega y la distribución de manera digamos, ordenada, y fue una de las exigencias del grupo criminal para que los secuestrados de ambas familias sean liberados. Sin embargo, a pesar de que se cumplió, se esperó un tiempo prudencial. Recordemos que posterior a esto sí se hizo la marcha por la paz, recordemos, en la terminal de ómnibus, donde los familiares le dieron inclusive un plazo de 24 horas a la gente del EPP para que puedan dar alguna prueba de vida. Y bueno, todo queda también doña Obdulia Morínigo, que espera también una prueba de vida de su hija, que de su hijo, digo bien, que lleva inclusive 1.312 días secuestrados, y bueno, es el caso también que más resuena. Sí, es el caso más doloroso todavía, y por supuesto también del de Félix Urbieta. Sabemos un hombre ya de la tercera edad con algunas enfermedades, lo que preocupa. Porque recordemos que se pudo confirmar, digamos, a través de análisis forenses, que el cuerpo de Abraham Fer no fue objeto de tortura, y aparentemente se pudo haber dado de forma natural la muerte. Y recordemos que él estaba enfermo. Entonces, esto es lo que preocupa también a la familia Urbieta. Ellos no tienen pruebas de vida desde hace más de un año ya hace. Y bueno, como decíamos, entonces, continúan lastimosamente secuestrados Delio Morínigo, 28 años, y también Félix Urbieta, de 67. De fuentes sumamente seguras nos llegan estas informaciones. Hace 30 minutos que Bernard Blatz se comunicaba con don Peter, con su papá, para decirle que estaba en la estancia Luisa. Esto está ubicado en la zona de entre Ubuyaú y la zona de Azotel. ¿Qué pasó en ese punto también? Se le había matado a esta pareja Neto en el año 2016, fue el asesinato de esta pareja. Bueno, él le llama a su papá y le dice que está en esta estancia y que por favor vaya a buscarlo, ¿verdad? A partir de ahí, después recién don Peter se comunica con agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta. Reitero, esta es información que nos está llegando ahora. Lo urgente tiene que ver con la liberación de estos colonos menonitas. Vamos a seguir minuto a minuto con esta información, porque sin dudas es la más importante de este lunes 5 de febrero. Esto al cumplirse 168 días, señores, 168 días del secuestro de Fram y 157 días del secuestro de Hiver. Vamos a estar acompañando con nuestro compañero Nelson Espínola porque estos secuestrados están liberados ya, ahora podemos decir, están siendo trasladados a su domicilio. A sus respectivas casas. Eso resaltaba Nelson. Nosotros también teníamos este protocolo en mente de que primero hay que revisar su estado de salud, pero nos decía Nelson que no trascendió. Ellos no saben realmente si ellos ya fueron inspeccionados y es por esto que ya los entregan a sus familiares, pero también puede ser una posibilidad, me imagino yo, que teniendo en cuenta la seguridad y todo el operativo que se tiene que armar en base a esta liberación, tal vez puedan ser derivados primero a casa y allí, una vez con la contención familiar o con la contención ya de las autoridades de la Fuerza de Seguridad, allí ser inspeccionados y ver si está todo ok, ¿verdad? Claro, porque no sabemos en qué condiciones ellos estaban en el monte, si tenían resguardo de las lluvias, tormentas, del clima, en cuanto a alimento también se estaban siendo bien nutridos, digamos. Todo eso hay que determinar porque pueden que presenten los síntomas o la consecuencia también de desnutrición o de alguna enfermedad que no fue tratada también. Entonces, primeramente, aparentemente se van a juntar con sus familiares y posterior serían evaluados en cuanto a su estado de salud. Sí, me viene nomás a la cabeza que hace unas semanas estuvo acá también el presidente de México,
histórico, en el que Peña Nieto, y que el anhelo tan importante que tenían los menonitas de reunirse con él, de reunirse con Peña Nieto, porque querían ver si el gobierno mexicano de alguna u otra forma les extendía también la mano, tanto al gobierno paraguayo como a la familia, para poder tal vez, digamos que hacer un poquito más intensa la búsqueda y un poco más específica, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, Franz Hiebert es de nacionalidad mexicana, residente en nuestro país. Tiene 32 años, Franz Hiebert es de nacionalidad mexicana, como decía Violeta, y Bernard Blatz tiene 22 años. Ellos fueron secuestrados, como les decíamos, en el departamento de San Pedro, y 4 meses y alguito, ¿verdad? Sí. Bueno, Nelson, 4 meses, este es el cálculo que tenemos aproximadamente. En este momento no tenemos confirmación si llegó ya. Nelson, ¿estás ahí? Ya ambos respectivos domicilios, pero tenemos información preliminar. Bueno, en instantes entonces retomamos también el contacto con Nelson Espínola. 5 meses y medio. Aparentemente perdió un poquito también el retorno. Tenemos que tener en cuenta que esto es una comitiva que está yendo a toda marcha para tratar de llegar y tener la información de último momento. Y cómo se divide el trabajo, ¿verdad? Decimos nosotros desde medio de prensa, porque tenemos 2 personas liberadas y hay que estar en ambas partes, hay que saber todos los detalles realmente, porque esto que decía Amalia es sumamente importante. Si existe o no alguna indicación, algo que tienen que entregar, una información que tienen que dar a conocer. O si se van a manifestar en todo caso en los próximos días, a ver si tienen alguna exigencia. Recordemos que fue todo un proceso cuando los familiares pidieron una prueba de vida de los secuestrados, cuando hicieron la marcha, cuando se reunieron todos también en el sepelio. Y bueno, todo un proceso que se esperaba, había rumores inclusive de liberación para Navidad, se especulaba eso, después no pasó nada también. Para Año Nuevo se esperó también la liberación, sin embargo eso no sucedió. Tomamos el audio de Urdapilleta, está hablando, atención. Pasaron hasta ese lugar en donde había una parte más notoria, ¿verdad?, dentro de todo el campo, que es la estancia Luisa, un potrero donde había un corral también. Entonces se desplazaron hasta ese lugar a aguardar seguramente la claridad del día para ver hacia dónde dirigirse, debido a que es una zona que estos menonitas no conocen, desconocen el lugar, está un poco alejado de sus respectivas colonias. Pero fueron hallados por este tractorista, quien los ayudó rápidamente para contactar con los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta y de la misma forma con sus familiares. ¿Podemos confirmar que ambos ya están respectivamente en sus domicilios a estas horas, coronel? Ambos ya están en sus respectivas colonias, compartiendo con sus familiares, ya bajo custodia de la Fuerza de Tarea Conjunta. Cualquier otro dato que puedan aportar, esto seguramente se dará después, una vez que la efervescencia de este reencuentro disminuya un poco, haya un poco más de tranquilidad. Entonces vamos a ir teniendo mayores datos en torno a lo que fue su secuestro, como también la propia liberación. Una de las actividades primeras que se va a realizar es la de constatar el estado de salud de estas 2 personas. También charlar, ¿ustedes van a conversar con ellos o solamente la gente de la Fiscalía? Me refiero a que pueden traer información muy interesante acerca de los demás secuestrados, principalmente Delio, que es el que lleva más tiempo privado de su libertad, coronel. Claro, los miembros del Ministerio Público, como también la gente de inteligencia, estaría conversando con ellos ya posteriormente. Difícilmente que podamos nosotros dar a conocer a través de los medios de comunicación todos los datos que ellos puedan aportar. Esto ya iría ya dentro de lo que nosotros llamamos normalmente ya una cuestión investigativa, en cierta forma reservada y ya sometida ya a criterio de la Fiscalía. Con esto, coronel, siguen en cautiverio Edelio y don Félix. Sí, en este momento son 2 los compatriotas secuestrados que están en poder, estarían en poder tanto del autodenominado EPP como el autodenominado EML. Don Félix estaría entonces en poder de este grupo que es paralelo, el grupo que se desprendió del EPP. Sí, el autodenominado Ejército del Mariscal López, que es liderado por el terrorista Alejandro Ramos Morel. Bueno, coronel, realmente buena noticia para arrancar esta semana laboral que tiene que ver con la liberación. A ver, Hiebert, que llevaba 168 días secuestrados, y Blatz 157, si me confirma. Sí, es así, Carlos. Bueno, esto ya reiteramos que fue después del pago del rescate y después del cumplimiento de varias otras exigencias, coronel. Bueno,
estas exigencias que han sido acordadas por el autodenominado EPP y también los colonos de estas colonias menonitas, tanto de Río Verde, Manitoba y Santa Clara, todo esto se ha realizado, vamos a decirle, con desconocimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta, de tal forma que ellos no han informado ni nos han hecho partícipes de eso. Desde el vamos, nosotros hemos dejado por sentado que no vamos a negociar con terroristas. Entendemos que hay una situación emocional, una situación, vamos a decirle, en donde los familiares están involucrados sentimentalmente. No podemos nosotros obviar eso, pero en cierta forma tenemos que decirlo. Ellos lo hicieron a espaldas de las instituciones que están responsables de la seguridad. Claro, independientemente de eso, usted también sabe que está en conocimiento, en sentido, fue de público conocimiento el tema del cumplimiento. A través de los medios, sí, a través de los medios. Sí. Confírmame finalmente, coronel, esa zona donde fueron liberados ambos, en la estancia Luisa, es donde había matado al matrimonio Nato, ¿se acuerda? Ejecutados ambos ahí por la espalda. Ellos fueron secuestrados en la ganadera Luisa, de su propiedad, aproximadamente a las 16 horas y a las 22 horas aproximadamente, cuando estaban intentando sacarlos de la zona para trasladarlos hasta otro lugar. Tuvieron contacto con un destacamento, con una patrulla de la Fuerza Aérea Conjunta, y se protagonizó un intercambio de disparos en donde estos dos alemanes, Robert Nato y Erika Reiser, fueron ajusticiados por la espalda, ¿verdad?, por estos criminales antes de huir. Coronel Víctor Urdapilleta, gracias por su tiempo, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está en comunicación, entonces estaba el coronel Víctor Urdapilleta, vocero oficial de la Fuerza de Tarea Conjunta. Y Amalia, esto que nos sorprendía, Nata también, nos sorprendía, decían pago de rescate y más entrega de peticiones del grupo. Claro, lo de los víveres manejábamos, ¿verdad? Pero ahora el pago del rescate ya es otro tema, ¿verdad? Que en esta oportunidad los menonitas fueron mucho más cautelosos que en las otras liberaciones, ¿verdad? Me refiero a Fram, era el otro, Arlam. Sí. Ahí está, Arlam Fick. Sí. Recuerdan que de él sí manejamos todo, $500.000, ¿verdad? Sí. Pero ahora en este caso es que confirma pago de rescate por estas dos personas. No quiero estar en la piel de doña Obdulia, don Apolonio y también de las hijas de don Félix Urbieta, que han de estar desesperadas por tener información con respecto a ellos. Establecemos ahora nosotros contacto con el coronel Víctor Urdapilleta. Coronel, buenos días. Sí, buenos días, un gusto saludarlos. En esta oportunidad también, coronel, para nosotros un gusto con esta noticia sumamente positiva. ¿Fueron liberados a qué hora aparentemente, coronel? Bueno, la hora exacta no conocemos, ¿verdad? Sí. Eso se estará conociendo en la medida que transcurra también las horas y que podamos conversar más detenidamente con estos dos secuestrados liberados ya esta mañana. Lo que presumimos es que han sido abandonados dentro del predio de la ganadera Luisa en horas de la noche y madrugada, y fueron encontrados esta mañana a primeras horas por un tractorista que se estaba desplazando hacia el fondo de la estancia para realizar sus actividades diarias. Al ser, vamos a decirle, interceptado por estas dos personas, estos se dieron a conocer y inmediatamente procedió a comunicar vía telefónica al capataz de la estancia, quien hizo lo propio con los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta. Ya en el lugar, y ya una vez que pudimos verificar y asegurar de que se trataba de estos dos colonos que fueron liberados, entonces inmediatamente se procedió a la comunicación con sus familiares y ya se encuentran en este momento cada uno en sus respectivas colonias. Coronel, entonces la comunicación la hacen ustedes y el traslado corre por cuenta de ustedes, o la familia tuvo que moverse un poquitito allí para traerlos también hasta la casa. No, nosotros los trasladamos. Ya una vez que fueron comunicados, ellos rápidamente también se movilizaron, pero vamos a decirle, el traslado estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta. Coronel, así a simple vista, ¿cómo los vio usted a ambos? Bueno, yo en particular no los he visto. El personal que tuvo vamos a decirle,
la directiva de ir a encontrarlos, a trasladarlos, ellos manifiestan que están, o sea, que ellos no lo vieron normales, ¿verdad? Son personas que de por sí no son obesas, ¿verdad? Son personas delgadas, de cutis muy blanco, y es así como los han visto. Ya, coronel, ¿cuál es el procedimiento a partir de ahora? A partir de ahora el procedimiento es primeramente constatar el buen estado de salud, el estado de salud de estas personas a través de los especialistas, y ya una vez que se calmen un poco los ánimos, tanto de los familiares, la propia colonia, también de los propios secuestrados, que estén un poco más tranquilos, se iniciarán los trabajos de pesquisa para que puedan ellos aportar algún dato con respecto a lo que se suscitó en cuanto a su secuestro, el cautiverio propiamente dicho, y también la liberación. Coronel, se habla de un supuesto pago de rescate de $1.250.000. ¿Usted maneja algo de esto? Bueno, eso ha sido ampliamente publicitado a través de los medios. El acuerdo al que hayan llegado los colonos de estas colonias menonitas se ha realizado íntegramente a espaldas de las fuerzas de seguridad, con desconocimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta. Nosotros nos hemos enterado a través de fuentes que no son justamente los colonos. No nos han dado ninguna participación de sus intenciones, ni mucho menos del hecho propiamente de la comunicación extraoficial que hayan realizado con los secuestradores y posteriormente a cualquier trato que ellos hayan llegado. Pero la información que llegó a ustedes, ¿habla de esta cantidad específica de dinero? Sí, es lo que se menciona, ¿verdad? Ahora nosotros no tenemos la seguridad de que sea eso, ni los propios menonitas mencionan una cantidad de dinero. Ahora, estos agentes que acompañaron en la liberación, ¿pudieron conversar con ellos? ¿Dijeron algo de don Félix, de Delio Morínigo, o no manifestaron nada todavía? No tenemos ningún dato con respecto a eso. Como te dije, la efervescencia propia del momento de la liberación, la ansiedad misma de los menonitas de llegar a sus respectivos domicilios, en reencontrarse con sus familiares, no permite en este momento hacer demasiada indagatoria. Entonces vamos a aguardar que esto se calme un poco, que haya cierta tranquilidad, tanto de los familiares como del propio liberado en este momento, y posterior a eso estarían ya conversando los investigadores y los miembros del Ministerio Público con ellos con respecto a cualquier dato que ellos puedan aportar, datos que seguramente va a ser de carácter reservado, tampoco vamos a estar nosotros dando a conocer a través de los medios. Coronel, entonces la atención médica inicial se daría ya en las viviendas de ellos. Esto involucraría médicos, digamos, de clínica general y así también, por ejemplo, psicólogos, ¿o cómo harían esa parte? Especialistas, de acuerdo a lo que el Ministerio Público ya pueda considerar. Según lo que disponga, pero ya serían en los domicilios de ellos. Así mismo, así mismo. Coronel, ¿usted en qué momento se entrevistaría con ellos? Bueno, yo en particular no creo que tenga la oportunidad de entrevistarme con ellos, ¿verdad? Yo voy a recibir seguramente los informes tanto de gente del Ministerio Público como que también de los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta que se encuentran en el lugar. Ya de acuerdo a las circunstancias estaríamos informando. Como te digo, hay detalles que no vamos a revelar ni por más que sean, vamos a decirle, mínimos, porque a partir de ahora todas las investigaciones que se realicen estarán a cargo del Ministerio Público. Si el fiscal interviniente, en este caso el doctor Joel Castal, considera oportuno, él estaría dando los detalles que pudiera creer el inherente a esto. ¿Los familiares de ambos llegaron hasta el coronel o solo de uno de ellos, de Blatz? No, ambos. De ambos. Frank Hibbert, sabemos que tiene 32 años, pero conocemos muy poco acerca de ellos realmente. ¿Ella es padre de familia o vive con sus padres todavía? Bueno, yo no tengo esos datos específicos, tampoco quiero mencionar que tiene hijos, dónde vive, todo eso. Vamos a abocarnos solamente a mencionar ahora que están en libertad. Vamos a estar pendientes de lo que pueda surgir a partir de ahora y nosotros seguimos trabajando en la zona. Coronel, ¿había por lo menos alguna esperanza, algún movimiento raro ya en las últimas horas de ayer, digamos días previos? ¿Ya se tenía esta posibilidad, se manejaba o les tomó por sorpresa también como a nosotros?
Bueno, nosotros estuvimos trabajando permanentemente en tratar de dar con estos colonos o tratar de dar con el grupo terrorista. Vamos a decirle que la liberación se da en un lugar en donde los terroristas creyeron apropiado o tenían la seguridad de que no habían miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta. Hay que tener en cuenta de que ellos no trabajan solos, tienen su gente también que hace inteligencia, que permanentemente está verificando o monitoreando las actividades de la Fuerza de Tarea Conjunta. No se van a arriesgar para nada a toparse con una patrulla de la Fuerza de Tarea Conjunta, como ha ocurrido en años anteriores, específicamente en el secuestro de Arlan Fix, en donde fueron abatidos Bernardo Bernal Maíz y Claudelino Silva, y también en el secuestro de los alemanes Robert Nato y Erika Reiser, en donde en el momento que trataban de sacarlo justamente de la estancia Luisa, se toparon con una patrulla y terminó en un intercambio de disparos, y por sobre todo era el acto criminal del asesinato de estos dos alemanes con disparos por la espalda. Bueno, muchísimas gracias, coronel Víctor Urdapilleta, por todos los detalles con relación a la liberación por su tiempo de también. Estos dos colonos, también por el tiempo que nos ha dedicado para aclarar también todas las preguntas. Sabemos que esto es un tema que se va a ir desarrollando a lo largo de esta jornada. Muchísimas gracias, coronel. Hasta luego. Bueno, de igual forma va a ser el hombre más solicitado todavía por el resto del día. Que mucho le van a llamar. Y el fiscal Joel Casal, no me imagino todo lo que le estarán llamando ya. Evidentemente no creo que respondan, pues su estilo por lo general no creo que responda hasta que tenga más datos, porque él se tiene que trasladar primero a la casa de Bernard y posteriormente a la de Franz. O sea, tiene que dividir en dos partes, digamos, que es constatar muchos datos, hablar un poco con las familias también. Bueno, qué buena noticia con la cual arrancamos esta semana. ¿Por qué? Porque después de lo que pasó con Abraham Fer, nos quedamos todos como con un cierto temor de qué era lo que ya pasó o de lo que podría pasar con los demás secuestrados. Lo cierto es que ahora Paraguay tiene 2 hombres que continúan secuestrados. Eso es lo que podemos confirmar absolutamente. Estamos hablando de un Edelio Morínigo, un suboficial que era secuestrado en el año 2015. Días de mucha angustia, ya años de mucha angustia en realidad para doña Obdulia y don Apolonio. Y después la familia de don Félix Urbieta. 481 días, estas hijas que piden una prueba de vida después de que hace un año recibieron la última, que aseguran que tienen parte del dinero para que era la exigencia del grupo criminal. Don Félix, recordemos, no está aparentemente secuestrado por el grupo criminal EPP, sino por otro grupo que también trabaja con ellos. Ejército de Mariscal López. Mariscal López, sí, liderado por Alejandro Ramos. Pues es que yo me ponía a plantearme la idea, ¿por qué a los menonitas se le está dando una salida más rápida y no así a un estanciero y también a un efectivo de la policía, verdad? Y esto que nos confirma ahora el coronel como que nos da una luz muy importante. El pago de este rescate, estamos hablando de que se confirmaría la suma de más de $1.250.000. Recordemos que la familia de Félix Urbieta fue estafada. Que es algo que evidentemente a ellos les truncó un poco ya esperanzarse y soñar con la idea de que don Félix pueda volver a casa. Ellos fueron víctimas de un grupo de estafadores y posteriormente no se puede uno recuperar de pagar miles de dólares, cientos de miles de dólares y después aspirar a juntar un poco otra vez ese dinero. Lo mismo pasó con Abraham Fer, con la familia de los Fer, que ellos también pagaron un monto importante y posteriormente se dieron cuenta que no, que eran estafadores y tampoco se pudo recuperar parte de esa plata que pagaron. Lo cierto es que hubo mucho hermetismo. Si se confirma este pago de $1.250.000, lo hicieron completamente a espaldas de la Fuerza de Tarea Conjunta, y esto también habla de la desconfianza que todavía existe con respecto al trabajo que está realizando la Fuerza de Tarea Conjunta. Si bien cuando una persona es secuestrada por ley se le bloquean todos los bienes, recordemos que entre los menonitas hay una camaradería importante en cuanto a recaudación. Hay un trabajo conjunto muy importante que ellos vienen haciendo en nuestro país desde hace un buen tiempo. Seguramente ahí hubo una colecta para poder pagar este rescate y así conseguir la liberación de estos 2 menonitas. Frank Hiver
tiene 32 años, es mexicano. Y Bernard Blatz tiene 22 años. Y nació en Pedro Juan Caballero. Nació en Pedro Juan Caballero y fueron secuestrados en el norte del país, específicamente en el departamento de San Pedro. Hoy se da la liberación de estas dos personas al cumplirse cerca de 5 meses y medio de secuestro, y en el cual los familiares de estos dos hombres se mantuvieron muy en silencio. En 2 oportunidades nada más salieron a hablar y a pedir por la liberación de ellos. Y recordemos que hay una frase que no me olvido, que decía: la cosecha está lista, decía. Prácticamente pudo haber sido un mensaje clave, como diciendo: ya tenemos el dinero como para pagar el rescate. Y bueno, hay mucho por investigar todavía, como la manera en que contactaban entonces el grupo criminal EPP con los familiares, la manera también en la que se hizo la entrega. Y si estamos hablando de más de $1.250.000, le da mucho poder al EPP ese dinero, poder para seguir manteniéndose, para seguir reclutando, para seguir comprando armas, una logística tremenda, porque estamos hablando de $1.250.000 y esto definitivamente, de confirmarse ese monto del pago por el rescate, estamos hablando de que le da un tremendo poder, y quién sabe qué golpe va a poder perpetrar a futuro, digamos, ya que se están equipando también con el dinero que están recibiendo. Vos sabés que nada, eso que decís, quiero hacer ahí una pausa, porque tenemos 2 secuestrados que continúan y no sabemos lo que se puede venir después de esto. Nos da una alegría por un momento, pero no sabemos con qué se están preparando si se confirma este monto, ¿verdad? Sumado a todo lo anterior que ya tienen. No me acuerdo quién, ustedes me van a dar luz si es que de por ahí se acuerdan, pero alguien, creo que fue el fiscal Joel Casal, que había dicho que si bien se tenía una respuesta con respecto a Abraham Fer y se podían ya soñar con la liberación de estos 2 secuestrados, también se hablaba de que si hay liberados y hay hallazgos, también puede haber más secuestrados. Claro, miedo más grande. Claro, eso es lo que a mí, por sobre todas las cosas, me preocupa y mucho, y que seguramente también los tiene en jaque, ¿verdad? A todos los menonitas que son ahora el blanco del EPP, ¿verdad? Lo que tenemos en el video wall es la fachada de la estancia Luisa. ¿Dónde es la estancia Luisa? Es donde fueron hallados tanto Fran como Blatz. Dice que un tractorista fue quien les dio los primeros auxilios, por decirlo de alguna forma. Nos confirmaba eso el coronel Urdepilleta. La información por lo menos que surgía es que fueron liberados durante la noche madrugada. Reiteramos que ellos tienen también gente que opera como logística, que avisa a los criminales del EPP que de repente no hay ninguna patrulla, no hay ningún personal de la FTC rondando por la zona. Entonces ellos consideraron un lugar, digamos, propicio para realizar la liberación, y posteriormente se habrán dispersado de manera bastante rápida. También tuvieron que esperar hasta el amanecer, hace aproximadamente 2 horas. Ellos fueron visualizados por un tractorista, quien, al confirmar de quién se trataban, también contactó con los agentes de la Fuerza Tarea Conjunta, quienes a su vez se fueron hasta ese sitio, corroboraron también la identidad de ellos y finalmente contactaron ya con los familiares y llegaron cada uno hasta su vivienda, donde en estos momentos se están reuniendo con ellos hace instantes nada más, y posterior a esto también van a ser sometidos a una evaluación para ver en qué estado de salud se encuentran ellos. Bueno, y vamos a ubicar la estancia Santa Luisa, Doña Luisa, digo bien. Doña Luisa decía el coronel, pero Luisa nos llega a nosotros también la información. Vamos a ponerla en contexto, geográficamente dónde se encuentra. Bien, como decía Amalia, allí fueron hallados ellos en Concepción, cerca del límite entre Ubillaú y Azoteu. Y decía también, es el mismo lugar en donde se daba el asesinato de Robert Neto y su señora. Que habían sido acribillados por la espalda, a traición, como quien dice. Entonces son datos que vamos colectando como para unir todos los puntos y tener una historia bien armada. Evidentemente es una zona vulnerable donde ellos están operando o están frecuentando constantemente, y vamos a ver si pueden también aportar algún dato que ayude al servicio de inteligencia, porque recordemos cuando Arlan fue liberado, prácticamente él tuvo la orden de no dar detalles porque fue liberado bajo cierta amenaza. Y calculo que ahora ha de pasar o ha de suceder lo mismo. Consulto yo, este Servicio Nacional de Inteligencia, que fue creado hace poquito, que ahora Lorenzo Lescano asume como titular, ¿es justamente para trabajar en este sentido? Trabajar un poco
con lo que tiene que ver con estos grupos criminales? Supuestamente sí, pero va a estar ligado también a otras tareas que no fueron en un 100% divulgadas todavía. Estas son las primeras imágenes que nos están llegando, las compartimos con ustedes, tienen que ver con Fran y con Bernard. Qué linda imagen que estamos compartiendo. Era la imagen que todos sin duda queríamos ver, la imagen de la liberación, verlos sanos, verlos salvos, librados del grupo criminal. ¿Quién sería este? A ver si tenemos un poquito de luz el también. más delgado. Sí. El más delgado, el que tiene el kepi azul. Sí. Creo que sería Bernard. Bernard Sí. Blatz, 22 Y el años. otro sería Fran. Y eso es lo que decía también el coronel. No se los veía muy demacrados porque, bueno, son ambos con textura fina, podríamos decir, y tez muy blanca, ¿verdad? Seguramente los familiares son los que van a realmente descubrir si es que están tal vez con alguna carencia de alguna cosa o si no están con un estado de salud completamente bueno, podríamos decir. Reiteramos entonces, estas son las primeras imágenes, señores, aquí por C9N, 8:15 aproximadamente, ya les confirmábamos esta información que tiene que ver con la liberación de estos dos hombres en el norte del país. Estancia Luisa, 6 de la mañana aproximadamente, eran liberados estos hombres. Estas imágenes ya corresponden, entiendo, al domicilio de ellos, ¿verdad? Que fueron llegando. Ambos utilizaron el teléfono del capataz de la estancia La Luisa porque le encontró un tractorista, él los acerca al capataz y ahí posteriormente se hacen todas las llamadas correspondientes para que los familiares lleguen. Me imagino lo que habrá sido ese telefonazo de recibir esa llamada que seguramente la familia de alguna u otra forma ya manejaba, ¿verdad? Y conste que nosotros tenemos por lo general por una cuestión de prejuicio digamos que la imagen de los menonitas como gente muy fría, como poco cariñosa, y creo que nos dimos cuenta en estos últimos tiempos, mismo con el caso de Arlan Fick y de Franz Wiebe también en su momento, nos dimos amor cuenta que se tienen mucho cariño y tal vez no lo expresan como el paraguayo, así de forma así muy física, pero existe, me imagino que el dolor es igual de la carencia a un miembro de la familia y como bien decías, la solidaridad. Y ahí yo me pongo a pensar, estos $1.250.000 se entregó en conjunto ya en nombre de ambos o cada familia hizo su esfuerzo por su lado y digamos que uno entregó una parte, otro entregó otra parte, pero me imagino que la solidaridad fue allí el motor principal de esto. Fue clave, seguramente eso vamos a ir confirmando, reiteramos, una información off the record, por decirlo de alguna forma, porque ni siquiera el coronel Víctor Urdapilleta nos confirmaba esto, Nata. Él decía no, es lo que manejamos por los medios. Bueno, ahora surge otro dato de que ellos van a estar compartiendo con sus familiares y luego van a hablar ya con el fiscal Joel Casal a fin de conocer más la condición de Delio Morínigo y de Félix Urbieta, quienes ya reiterábamos está secuestrado hace 1.312 días y 481 días respectivamente. Y bueno, esto ya va con relación a la recabación de datos también para ver si ellos se encuentran con vida o si en algún momento se escuchó también hablar acerca de Delio Morínigo, dónde podría estar, o si manejan alguna información que le pueda ser útil también para la familia. Y marca la prioridad también de del Ministerio Público y también de la Fuerza de Tarea Conjunta, porque se reúnen y como punta de la lista, digamos, es saber más datos de Delio y de Urbieta. Yo creo que esa va a ser la primera pregunta. Por eso me extraña un poco lo que decía Urdapilleta, que él no se va a reunir con los secuestrados. Creo que estratégicamente no te parece que es medio clave, ¿verdad? Y te podría decir que sí por una cuestión de que él es el vocero y tiene que transmitir de primera mano. Por eso. Ahora, calculo yo también, ¿verdad? Que hay ciertos detalles que evidentemente no se lo van a también comunicar de forma directa como para resguardarlo y se queda como una cuestión más bien de inteligencia, ¿verdad? Establecemos contacto telefónico con nuestra compañera Blanca López, que sin duda maneja estos temas de primera línea. Blanca, buenos días. Muy buenos días, compañeros, y bueno, es un día bastante feliz, podemos decir, por la liberación de estas dos personas que ya se estaba guardando con mucho tiempo y nos llama la atención que nuevamente aparezcan en la misma zona en donde ya se tuvo varios avistamientos en los últimos tiempos, donde se hablaba de presencia de personas
pero que inclusive, recuerdan, no hace mucho mostramos estos videos de vigilancia que se tenía de la zona donde estaban esta gente en un grupo de más de 20 personas caminando en los bosques, pero que la distancia era muy grande como para llegar a ellos y hacer un ataque frente a frente. Y por otro lado, la posibilidad que ocurra lo mismo que ocurrió con Robert Nato y Erika Reicher, que era la pareja de alemanes que fueron asesinados por ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la costumbre de ponerle a los secuestrados la misma ropa de ellos, de tal, inclusive mochilas, de tal manera a que cuando ellos están encolumnados, caminando por el monte, puedan convertirse los secuestrados en un flanco también de las fuerzas de tareas conjuntas. Sí, Blanca, realmente ese es un dato que ya también se manejaba con Arlan Fick, ¿verdad? Que de alguna u otra forma lo vistieron igual que los del grupo criminal para camuflajearlo entre el grupo, ¿verdad? Claro, eso se dio ya desde el secuestro de Lidström, sí, en donde Lidström ya utilizó la ropa de este grupo de delincuentes. Solamente les cambian para el momento en que van a hacer el video de la prueba de vida. No. Bueno, ya se cortó la comunicación. Sí, en minutos vamos a retomar el contacto. Nuestra compañera Blanca López está en ruta. Sí. También vamos a establecer nuevamente contacto con Nelson Espínola, que es nuestro corresponsal en el norte del país y que estaba ya camino al domicilio de estos dos hombres que fueron liberados afortunadamente ya para una larga angustia por parte de los familiares que vienen acompañando este proceso doloroso de mucha angustia. ¿Le tenemos a Nelson? En instantes entonces, y Amalia decir esto, ¿verdad? Uno se pone a pensar y el sigilo con que se mantuvo toda esta información ya desde hace varios días, habla también de que a lo mejor digamos que los menonitas, bueno, en su momento ya dijeron también que estaban decepcionados de la Fuerza de Tarea Conjunta, que no veían también un avance realmente, una investigación correspondiente, y habla también de que están aprendiendo de errores ajenos, ¿verdad? Sí. Porque esta vez definitivamente no esperaron que nadie les solucione el problema, sino que ellos mantuvieron el silencio, que tal vez no se dio así con Arlan. El caso de Arlan, también el caso de Franz Wiebe, fue como más público, ¿verdad? Sí. Y esta vez como que guardaron un hermetismo tal, y que hay que decir un dato, ¿verdad? Nosotros nos enteramos por medio de fotos nomás también que se estaban entregando víveres. Nadie hizo una comunicación oficial. Claro, retomamos el contacto contigo, Blanca. Bueno, y como les decía, le dejaron en una zona donde ya es territorio conocido por esta gente. Ellos conocen esos montes y utilizan ese bosque para que une también con el otro sector, el sector izquierdo de la ruta. Y recuerdan el caso de Robert Nato, volvemos para atrás. A ellos se les secuestró junto a los peones de la estancia, a quienes posteriormente liberaron y ya con la consigna del dinero que se tenía que pagar para liberar. Pero todo fue tan rápido porque llegan los miembros de la Fuerza de Tareas Conjuntas y divisan a este grupo de criminales, y ellos también, y se hace una suerte de fuego cruzado. Sí. Es ahí donde ellos, al verse cercados por la FTC, deciden asesinar a Robert Nato y a su esposa. Sí. Es lo que se dice, ellos fueron ajusticiados, es decir, los mataron sin piedad para poder liberarse de esa carga, porque la señora tenía dificultades para caminar. Blanca, sí, queremos interrumpirte unos segundos, darte tiempo también para que continúes con tu camino. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos con todo lo que tiene que ver con la liberación de estos dos hombres. La información minuto a minuto de la mano aquí de C9N. Pausa.